Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de El Timón, en una noche, bueno, obviamente muy particular, a partir de lo que se ha conocido a última hora, que todavía está, desde luego, en la investigación, que es el cuerpo que se halló allí en el río Chubut, y que, bueno, a esta hora aparentemente hay algunas chances de que lamentablemente sea el de Santiago Maldonado, por lo que ha trascendido, pero todavía no hay confirmación oficial. Hay un informe de la Fiscalía, que es lo que vale hasta ahora en materia, digamos, oficial, y por supuesto estaremos abiertos a todo el servicio informativo del Canal 26. Si hay alguna noticia de último momento, naturalmente vamos a interrumpir y se la vamos a comentar, ¿eh? Mientras tanto, aquí estamos, señora Cecilia Buflé, ¿cómo le va? ¿Qué dice ¿Cómo usted? le va? ¿Todo en orden? Bueno, todo, ahí, impactante ahí, impactados todo, por con supuesto. la novedad política sí. del día, después de 78 días y después de varios rastrillajes, la aparición de un cuerpo en el río Chubut, que todavía no se confirma la identidad. Sí, desde luego no vamos a ingresar en la cuestión policial del tema. Allí habrá que esperar naturalmente las conclusiones de los investigadores, pero por supuesto hay ya mucha especulación política. Este episodio ocurre a muy pocas horas de que cierre finalmente la campaña electoral, y desde luego que hay allí ya muchas reacciones de la oposición más dura contra el gobierno, cargando las tintas naturalmente contra la administración Macri, pero la cuestión, por supuesto, veremos hasta dónde impacta también en el último tramo de la campaña electoral. Está el Beto Valdés con nosotros, que es uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, un hombre que además conoce muy bien el mundo de la política, el mundo de las fuerzas de seguridad. Así que aquí estamos, esperando naturalmente noticias, pero con un impacto sin duda político significativo. Beto, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va? Dices? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y qué impacto, ¿no? Qué novedades esta tarde. Sí, sin duda, evidentemente hace ya unas horas que se conoció esta información de este cadáver que, por lo menos en líneas generales, asusta, preocupa, ha generado un impacto político muy fuerte. Me parece que el dato interesante es, por un lado, el comunicado de la fiscal Ávila, haciendo referencia a que se encontró 300 metros río arriba de donde eventualmente... Sí, o sea, en el área del conflicto. Recordemos que el área esta es de influencia y prácticamente de control absoluto de los mapuches. Ese es un dato para tener en cuenta. La otra cuestión es que la fiscal hizo declaraciones también, aparte del comunicado, hizo declaraciones a clarín.com, donde avanzó un poquito más, dando a entender que la ropa, la vestimenta, el color de la vestimenta del cadáver se parece muchísimo a la descripción que había de cómo estaba vestido Santiago Maldonado. Así que evidentemente y carga un poco las tintas ahí sobre el juez Otranto, ¿no? Sobre el juez anterior de la causa, sobre claro, que no rastrilló esa zona. Exacto, sobre las dificultades que y en tuvo alguna para en alguna medida se verifica lo que de entrada dijeron los guías de pesca, que aparentemente son evidentemente los expertos de la zona, y que plantearon la cuestión de los coladores, que las ramas de esos árboles, digamos, sin hojas, bueno, finalmente terminan atrapando a todos los objetos que van recorriendo el río. Pero bueno, todo esto será... No, son muchísimas las especulaciones que se plantean. Vos decías muy bien, no es un programa judicial en todo caso también sería interesante saber, lamentablemente están viajando peritos con credibilidad, porque recordemos que venimos de historias nefastas en materia precisamente de autopsias, ¿no? Sí, hay un extremo... Solamente con la del, ya la del fiscal Nisman, que al día de hoy todavía no la tenemos clara. Por eso, hay como un extremo cuidado para que esto no sea un caso Nisman, ¿no? Para que vayan los peritos de parte, no se tocó nada hasta que no llegó el juez. Claro, el tema y la participación de la familia como un elemento que valide la acción. Más que nunca fue muy afable la relación precisamente, sobre todo del hermano de Maldonado,
con el oficialismo, con el gobierno nacional. Entonces se cuidó con muchísimo detalle esa cuestión, que viajen también peritos, insisto, con credibilidad, porque acá la cuestión, al margen de la identidad, que no es un tema menor, también es cuánto tiempo llevaba muerto y esencialmente en el río. Y además si tenía heridas. Porque puede cambiar la carátula. Por supuesto. Ese es el otro elemento importante. Claro. Recordemos, hasta el día de hoy la carátula es desaparición, o sea, es rapto. Quizás podría llegar a modificarse, pero bueno, estas son todas especulaciones. Desde el punto de vista político no cabe ninguna duda, como decías vos, Willy, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a tratar de utilizarlo, yo diría casi con el mal gusto, pasando ese límite y especulando, porque especulando con un muerto, pero me parece que el objetivo, de acuerdo a la mirada que hubo siempre, recordemos el vínculo histórico de Horacio Berbisky con la terminal que tiene en el Instituto Patria, y muchos referentes, pero sobre todo el CELS, que estuvo muy presente, y Berbisky ha venido operando decididamente en transformar este tema en una tocha. Es decir, quererle darle una entidad de responsabilizar políticamente al gobierno para tratar de revertir lo que son tendencias muy favorables para Cambiemos el domingo próximo en las urnas, pero se va a notar mucho, me parece. Ya hemos visto algunas declaraciones un poco incluso irresponsables desde el punto de vista de ya estar hablando como si fuera oficial, y me parece que en campaña y frente a una cuestión como esta, hay límites todavía, ¿no? Bueno, había alguna especulación en el sentido de que podrían decidir terminar o anticipar el cierre de las campañas electorales si efectivamente se confirma que se trata de Santiago Maldonado. Sería la mejor decisión. La verdad que todo esto, bueno, llega cuando efectivamente el gobierno aparecía angelado con muy buenos datos en lo que tiene que ver con lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, pero también dependiendo de cuánta gente vaya a votar. Es decir, yo veo que el gobierno está en alguna medida optimista, pero preocupado con que la gente vaya a votar. ¿Por qué es tan importante, Beto, para el gobierno que la gente vaya a votar y que no la dé por ganada, digamos, a la elección? Bueno, ahí hay una cosa vinculada a la otra. Uno habla con el jefe de gabinete Marcos Peña, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires Federico Salvay, responsables directos de las campañas, y no solo a periodistas o al resto de los candidatos, funcionarios, dicen que esto no está definido y hasta incluso exageran, se van para el otro lado. Normalmente siempre la política es un hecho muy peculiar, se caracteriza por operar en el sentido... Sí, sobrevender. Sobrevenderse. Bueno, acá el oficialismo lo que está haciendo... Juega menos. Que es muy de Jaime Durán Barba. En su libro, Jaime Durán Barba dice que a él siempre le gustó ir a menos, es decir, siempre ir de punto, nunca de banca, y esto es una situación que resulta incómodo. Algunos hombres cercanos a la gobernadora María Eugenia Vidal me hablan de una diferencia de 1,6%, de 2%, para generar entusiasmo, pero lo concreto es que la diferencia que hoy se plantea, que es un piso entre 3 y 6 puntos aproximadamente, a favor obviamente de Esteban Bullrich, va a estar muy vinculado al nivel de participación. Por eso esta referencia a que no se genere el escenario de partido definido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los votantes de Cambiemos no tienen quizás el nivel de compromiso y militancia del kirchnerismo, que ya fueron todos en la PASO. El 13 de agosto lo que tiene Cristina ya se evidenció sobre la cancha en las primarias abiertas. Cambiemos tiene muchísimo más para crecer, lo hemos dicho hasta el cansancio, en distritos donde ganó, arrasó, tipo Vicente López, Adrogué, lugares de San Isidro, la participación fue de 63, 64%, hay muchísimo más. Entonces, evidentemente, si Cambiemos llega a superar o orillar el 80% de participación, es decir, que suba 5 o 6 puntos más de lo que fue en agosto, podemos hablar de una paliza en la provincia de Buenos Aires a Bullrich, o sea, Bullrich a Cristina, pero va a depender enormemente de la situación de la participación. Lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la cosa parece definida, pero bueno, Rodríguez Larreta y Carrió quieren una contundencia, la quieren a Lilita
bien por arriba del 50, más cerca del 54, número emblemático. Quieren ganar en Córdoba por el 50%. Bueno, van a ganar por más diferencia en Mendoza, en Entre Ríos. Se espera también una performance electoral muy buena de Cambiemos contra Agustín Rossi en Santa Fe, recuperándose. Y atención que después del debate en Santa Fe, Jorge Boazo, que nosotros hemos hecho referencia, que es un hombre que rompe con Cambiemos, porque no lo dejan ser candidato y no le dan la interna, que no le fue bien en las PASO, ha levantado y puede ser candidato a diputado y está haciendo campaña defendiendo a Macri, con lo cual no sería un dolor de cabeza para la Casa Rosada, sino más bien una buena noticia. Claro. Atención que hay una apuesta muy fuerte en el gobierno por 2 o 3 distritos que ahí sí habría batacazos. Hay un escenario aburrido, tedioso, donde se podían dar alguna sorpresa, algún batacazo. En el Chaco Zuna está empatada la provincia del Chaco. Recordemos que el peronismo y Capitanich ganaba por diferencias enormes. Está muy empatada y no habría que descartar que ganara Cambiemos. Aparece muy pareja Salta, va a ganar Urtubey igual, pero la ola amarilla ha llegado a Salta, ha llegado a Tucumán, por más que el peronismo va a ganar. Hay una apuesta muy fuerte de ganar en Río Negro y en Tierra del Fuego. En Formosa Capital puede ganar Cambiemos. En Formosa Capital ya quedó empatada en la PASO y es muy probable que termine ganando Cambiemos en la capital. En la capital, no en la provincia. Claro, la provincia después en el interior te mata Gilles Infran, ¿no? Bueno, todo pintado de amarillo. No la veo. No, yo nada. Le voy a decir a los de Hugo Boss que me pongan algo amarillo. Algo amarillo. Bueno, igual es el color que se usa este verano. Sí, evidentemente. Sí, se usa. Ahora, fíjense, la inflación fue 1,9%, señora. 1,9% fue la inflación de septiembre y a nadie le importa. Sí, bueno, a nadie le importa en el gobierno relativizó. En el coloquio de ideas me dijeron que número. No queremos escuchar hablar nada que ponga en riesgo el triunfo, obviamente, del gobierno. Bueno. Claro, ahí en ideas se jugaba un poco el respaldo político del presidente, ¿no? Pero bueno, en Washington, Duhovne, Sturzenegger dijeron, bueno, que no pasa nada, no es para tanto. No, ahora se habla solamente de la inflación del año que viene. Bueno. Hoy se renovaban las LEVAX, el Banco Central mantuvo ahí la tasa de interés. Un paseo fue. Sin ningún tipo de cambio y especulación. Y la economía real sí reactivándose fuerte, ¿no? También como el movimiento del turismo el fin de semana largo con récord de ocupación en todos lados, buena perspectiva. El consumo en septiembre mejoró, escuché ahí la consultora Cantor. Cantor que mide los supermercados y Essentia que mide ticket por ticket, por lo tanto ahí no hay estadística, no hay pregunta, sino que mide tickets y hay más compras por un monto mayor a la inflación en el último tiempo. Digamos, la reactivación llegó al supermercado también, de hecho hasta recuperan espacio versus los almacenes y los mayoristas, digamos que la gente vuelve al formato de compra tradicional, pero también atrás de ese movimiento de la economía aparecen los precios rápidamente, ¿no? Sí, hay más plata en la calle, más consumo, o sea, algunos precios reacomodan. Eso rápidamente, por lo tanto ahí el dilema de si la tasa de interés alcanza o no alcanza vuelve a pesar sobre Federico Sturzenegger, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, pero los mercados y en general el mundo económico descuenta que el presidente Macri va mucho más que salvar la ropa en las elecciones del próximo domingo. Y bueno, naturalmente el debate es cómo sigue la película, cuál es el ritmo y la profundidad de las reformas de las que todos hablan. Si se va a mantener el gradualismo o no en determinados sectores. Fue muy fuerte el mensaje de Marcos Peña allí en el coloquio de ideas, tanto que después tuvo que ir el presidente a decir, bueno, paren, muchachos. Claro, porque los criticó un poco a los empresarios. Se necesita, ¿no? Sí, dijo, cuanto ¿Cómo? Más círculo rojo, mejor país, más grandes son los países, dijo. Eso dijo Macri para recomponer un poco, ¿no? Y era en discusión un poco las reformas después de las elecciones, la reforma laboral o la discusión, ya se sabe que no va a haber una reforma laboral como tal, un paquete de leyes al Congreso, pero sí una negociación de sector por sector en cada paritaria de modificación de los convenios colectivos, de intento de modificación de los convenios colectivos. Estamos en plena discusión de la paritaria de los aeronáuticos, que no debería sorprender a nadie si mañana tiene algún ruido en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, porque hoy hubo reunión después del fin de semana y no hubo acuerdo. La empresa ofreció un punto más. ¿Y qué respondieron los sindicatos? Bueno, que iban a discutirlo en una asamblea. ¿Qué quiere decir una asamblea?
día que vuelven a pararse todos los aviones, así que la oferta salió y sigue tensa esa negociación, pero también es cierto que el gremio empezó a percibir que políticamente le cuesta caro, ¿no? Cada uno de los paros, porque la gente se enoja con ellos. Bueno, ahí están los debates que vienen. ¿Qué va a pasar justamente en términos de la ley? Si se van a seguir permitiendo. Hay quienes suponen que hay que también regular la cuestión de las asambleas, porque terminan siendo huelgas encubiertas. Pero bueno, para eso va a haber que tener mucha decisión política. Y la discusión por los impuestos. Ese es un tema central en la Argentina, que depende de la discusión del presidente Macri con los gobernadores. Lo hemos dicho de entrada. Cómo se va a repartir el fondo del conurbano, cómo va a ser el reparto de fondos entre naciones y las provincias, la negociación, Beto querido, del presidente con los gobernadores del PJ. ¿Qué se sabe, digamos? Porque Macri cree que va a ir muy fortalecido a enfrentar a gobernadores que algunos van a quedar medio golpeados de la elección justamente del próximo domingo, ¿no? Sí, yo te diría incluso al revés. Me parece que poquitos van a salvar la ropa y algunos van a quedar bien perfilados. Y por eso también se les va a complicar en esto de la jubilación anticipada de Cristina. Por ejemplo, uno dice, en los distritos grandes, evidentemente, el peronismo se va a ir en Córdoba, pierde. En el 19 es muy probable que también no tenga aspiraciones y le toque a Cambiemos, lo mismo en Santa Fe. Es decir, uno empieza a mirar el mapa y vos decís, ¿qué gobernador queda bien perfilado? Uñac en San Juan, sí, que es joven, que aparentemente va a ser una muy buena performance como hizo en La Paso, que se proyecta como una figura interesante frente a los nuevos que pierden, a los Bordet en Entre Ríos. Sí. Ni hablar si pierde Pepo en Chaco, que era otra figura que intentaba tener cierto protagonismo, y después los feudos, ¿no? Lo de Gilding Fran, que no hay forma de ganarle, va a ganar por menos, el caso de Alperovich, la dupla Mansura-Alperovich, pero que en definitiva... Imbatible, esa dupla. Y hay que ver cómo le va a Urtubey, ¿no? En términos, digo, porque si Urtubey gana como proyectan algunas encuestas, es decir, por 3-4 puntos, y me parece que no va a quedar como la figura excluyente y va a tener que competir con Uñac. En ese sentido, pese a que el gobernador de Salta tiene mayor nivel de conocimiento. Ahora, Beto, y después Cristina, frente a Cristina. Ahora, en ese escenario donde Cristina todos... ya dijo que a la luna no se va. Y creo que hay que tomar nota de lo que dijo. La cosa que ha dicho la sé. Es un dato político, no es un chiste. Claro, y además ese escenario en el que todos debilitados, ¿quién puede decir o imponerle la jubilación a Cristina Kirchner, que en definitiva va a ser la que tenga más votos de todos esos potenciales candidatos? Hay que ver qué otro dirigente peronista saca 3 millones de votos. Si pierde en Río Negro la oposición, o sea, los hermanos Soria, a manos del gobierno, donde Pichetto perdió con los Soria, imagínense, el presidente del bloque de senadores, está bien, tiene un número, tiene el apoyo de los gobernadores, pero no va a ser sencillo. Escenario ideal para el presidente Macri. ¿Por qué? Porque queda atomizada la conducción del Partido Justicialista y evidentemente en función de todo esto me parece que va a ser un fortalecimiento muy evidente del jefe de Estado, pero también es un problema empezar a construir, bueno, en materia de gradualismo o no, me parece que cada vez se profundiza más el ley por ley. Es decir, bueno, ahora se negociará la plata, lo que importa en función de la Corte Suprema de Justicia pateando o postergando la definición de lo que tiene que ver con el fondo del conurbano, y por otro lado el tema impositivo, y ahí, bueno, me parece que va a aparecer de vuelta el rol de Rogelio Frigerio como ministro del Interior, y el propio Macri se va a encargar, dicen, de una negociación con los que les va a ir mejor, el grupo de los ganadores, los que salvaron la ropa y los que directamente perdieron. También. Bueno, señora, ¿qué tenemos esta noche? Bueno, en el primer bloque o después de este bloque está Gladys González, candidata, claro, es ahí la segunda candidata senadora del espacio del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Si las encuestas tienen razón, va a ser senadora. Va a ser senadora el 10 de diciembre y después vienen 2 economistas amigos de la casa que ahora son candidatos a diputados. Así que ahora son más amigos, obviamente. Obvio.
que son Agustín Datelli, candidato por Cumplir, y Matías Tombolini por Un País. Así que hay política y economía en el resto del timón después de la pausa. Estamos en Twitter, @eltimontv. Pueden seguir el debate a través de esa red social. En un minutito venimos con la entrevista a Gladys González.